Bienvenidos un día más al Bufete Responde, para hablar temas de interés para todos ustedes, para todos los ciudadanos y para todos los seguidores de este programa. Para ello contamos con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Miguel Ángel, el tema a tratar hoy habla del delito de allanamiento de morada, que según he podido enterarme de qué va el tema de hoy, habla de que es el delito de entrar en el domicilio o local de una persona sin su consentimiento o permanecer en él contra su voluntad. Eso es. Pero supongo que será algo más. Claro, básicamente es esa doble faceta que tiene, es decir, es cuando una persona entra en un domicilio que evidentemente no es de su propiedad y, como yo estoy seguro que todos los espectadores estarán pensando, evidentemente sin el consentimiento, sin la autorización, sin el permiso, como lo queramos decir, de la persona que habitualmente pues convive y desarrolla, digamos, su vida privada, su vida íntima o familiar dentro de ese espacio, o bien se mantiene contra la voluntad del mismo. Pero me gustaría matizar porque en muchas ocasiones se confunde, y es cierto que la propia ley habla de morador, pero tenemos que entender ese concepto de morador de un sentido o de un punto de vista bastante amplio. Es decir, morador se refiere a la persona que desarrolla dentro de un determinado espacio que normalmente está bien delimitado, que tiene un cierto aislamiento, digamos, del exterior, lo que sería la vida familiar o la vida privada de una determinada persona. Pero ojo, no solamente tiene que ser el propietario de un piso, puede ser también el arrendatario, el inquilino de una determinada vivienda. Quiero decir, no nos ciñamos estrictamente o vinculemos ese concepto de morador como sinónimo obligatoriamente igual a arrendador o a propietario, vamos a llamarlo así, sino que tenemos que tener un concepto bastante amplio. Y una de las preguntas del millón es, bueno, ¿y por qué se regula esta figura delictiva en el Código Penal? Pues básicamente porque se sobreentiende, y tiene toda la lógica del mundo, que ese espacio donde nosotros desarrollamos nuestra vida familiar, nuestra vida íntima y por tanto lo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra rutina, debe ser objeto de una especial protección, de una especial tutela, como lo queramos decir, y por tanto castigarse o sancionarse a ese comportamiento o esa conducta que de alguna manera pues me quebranta mi intimidad también y sobre todo vulnera mi domicilio, mi morada, cuando una persona sin consentimiento entra o se mantiene ella, evidentemente sin mi permiso, sin mi autorización. Pero el allanamiento de morada no solo se da en nuestro domicilio, es decir, si yo tengo una nave industrial y entran sin mi permiso, también se puede denunciar como allanamiento de morada. Claro, porque el delito de allanamiento de morada, digamos que tiene una doble vertiente, una doble faceta. Por un lado estaría lo que es el domicilio de las personas físicas, es decir, para entendernos y dicho de una manera mucho más sencilla, tu domicilio, Rocío, el mío, de cualquier otro ciudadano, y por otro lado habría que distinguir el domicilio de las personas físicas, de las personas jurídicas, perdón, que sería el ejemplo que tú me acabas de poner. Ahí habría que incluir, claro, una persona jurídica puede ser pública o privada, puede ser también un establecimiento mercantil, puede ser un despacho, un local abierto al público, por tanto pueden entrar muchas figuras o podemos, digamos, incluir o englobar dentro de lo que sería la figura delictiva del allanamiento de morada muchos aspectos, muchas realidades distintas, pero que todas son igualmente objeto de la misma protección sin hacer ningún tipo de discriminación, ningún tipo de jerarquía entre un domicilio de una persona física o un establecimiento mercantil o una nave, como tú muy bien apuntabas hace unos instantes. Miguel Ángel, te pongo otro ejemplo. Si un matrimonio decide divorciarse, ¿sí?, y ella no deja que él acceda a la casa para recoger sus pertenencias, y él accede finalmente porque tiene que recoger sus cosas, ¿ella le puede denunciar? Cuidado con eso, porque en muchas ocasiones ocurre una cosa: no somos conscientes de nuestros comportamientos y también es verdad que normalmente suele ser una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque suele ser un matrimonio que recientemente se ha roto ese vínculo, que suele haber ciertas tensiones o disputas entre los dos miembros del matrimonio. No quiero decir todavía más si hay algún menores o ha habido hijos en ese matrimonio. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, digamos que uno de los cónyuges o de los progenitores intenta como buscarle un poco las vueltas al otro para entrar en el domicilio y recoger una serie de enseres o de pertenencias. Ojo, cuida con eso.
voy a responder a tu pregunta y al mismo tiempo voy a dar un par de consejos que creo que pueden ser muy útiles para los espectadores. A ver, ¿me puede denunciar? Claro que te puede denunciar y podrías estar cometiendo un delito de allanamiento de morada. Ojo, el delito de allanamiento de morada, para que se hagan una idea los espectadores, me refiero al domicilio de persona física, como estamos tratando aquí en el ejemplo, puede ser castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Es decir, tampoco estamos hablando de ninguna tontería, si se me permite la expresión. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes que desde el momento que se rompe ese vínculo, ese matrimonio, esa unión, esa relación sentimental, como lo queramos decir, ya hay una nueva realidad. Pero claro, tenemos que también respetar a la otra persona, estemos bien con ella, no estemos bien con ella, haya hijos, no haya hijos, bueno, si hay hijos todavía más, pero tenemos que ser muy conscientes de que ha habido un nuevo estatus, un nuevo marco jurídico, y yo no puedo entrar así porque sí, aunque hubiese sido el domicilio conyugal durante muchos años. ¿Qué es lo que se debe hacer o qué es lo más correcto? Normalmente habrá que ver también si estamos en un tipo o en un caso de divorcio contencioso o ha sido de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque normalmente, y en el caso sobre todo del mutuo acuerdo, se suele establecer, es decir, se adjunta con la demanda lo que se llama un convenio regulador. Es decir, es un documento donde vamos a regular todos y cada uno de los extremos que va a regular esa nueva situación. Por ejemplo, si ha habido hijos en el matrimonio, si la patria potestad se ejerce por uno o por los dos. Por ejemplo, quién se va a quedar el uso o quién tiene el derecho de uso del que ha sido el antiguo domicilio conyugal, si se establece o no una pensión de alimentos, en qué cuantía, si hay una compensatoria, es decir, si normalmente cuando hay una ruptura del vínculo matrimonial suele una separación, uno de los dos progenitores suele salir peor parado respecto al otro y se suele pedir una pensión compensatoria normalmente a favor de la mujer, para de alguna manera, digamos, equilibrar esa situación y que no se le produzca tantos perjuicios como consecuencia del divorcio. Y en ese mismo normalmente se suele hacer también un reparto de las pertenencias o también se puede hacer una fórmula intermedia en muchas ocasiones para evitar precisamente este tipo de roce o de situación. ¿Qué se hace? Se designa a una tercera persona de mutuo acuerdo, por ejemplo un amigo de ese matrimonio, que va a entrar con el permiso de ambos progenitores para recoger, por ejemplo, las pertenencias que este señor tiene en 3 o 4 cajas ya perfectamente embaladas y preparadas, simplemente para recogerlas y llevarlas. Y así nos evitaríamos todo este tipo de problemas que en la práctica son mucho más habituales de lo que los espectadores creo yo que se pueden estar imaginando en estos momentos. Eso te iba a decir, Miguel Ángel, ¿se da estos casos? No Muchos. No es un ejemplo muy rebuscado. No es un ejemplo aislado, ni mucho menos, y normalmente la realidad supera a la ficción y es muy habitual. Entonces creo que merece la pena, ya que estamos en una nueva situación, vamos a hacer las cosas bien, como siempre recomendamos en este programa, vamos a ser un poco sensatos, conscientes y sobre todo vamos a tener pues esa capacidad o ese sentido común que creo que nunca debemos perder en ningún ámbito, en ninguna faceta de la vida, y intentar facilitar la labor, sobre todo cuando además de producirse la ruptura hay menores por medio, que es una situación muy traumática para ellos, que bueno, nunca se sabe, pero quizás puede marcar de por vida su infancia y a lo mejor no somos lo suficientemente maduros para entender que esa situación que nosotros estamos viendo desde otra perspectiva, nos estamos olvidando de los menores, que son los más importantes, o por lo menos para mí son, o deberían serlo, intocables, y son los que menos culpa tienen, pagan los platos rotos, como se suele decir, y tenemos que ser muy sensatos y tener también mucha sensibilidad cuando hay menores por medio, por su bienestar y evidentemente por facilitar también su infancia y su nueva adaptación a esta realidad que para ellos es un auténtico trauma. Y yo lo marcaría en negrita y subrayado. Decíamos, Miguel Ángel, que no solo se da en el hogar, sino también en una nave, en una oficina. Te pongo ahora otro ejemplo, si te parece. Tenemos un estudio alquilado y a un abogado, por ejemplo. Imagínate que te tengo el estudio alquilado a ti. Y yo quiero entrar en el estudio para poner la fibra óptica. ¿Tengo que pedirte permiso? Tendrías que pedirme permiso y sería un caso muy similar, y ya aprovechamos también y podemos tratar ambas realidades, por ejemplo, en el caso de los alquileres. Es decir, evidentemente ese espacio en mi despacho es, digamos, mi oficina donde yo desarrollo mi actividad profesional durante todos los días, pero
al mismo tiempo también es un espacio donde yo de alguna manera voy a desarrollar cierta intimidad o digamos un aspecto o una parte, una esfera de mi vida privada y por tanto tiene que ser objeto de especial protección. Y al igual ocurriría si yo soy, por ejemplo, el inquilino de un piso que tú tienes en propiedad, Rocío, y quieres hacer una determinada obra, por ejemplo, o hacer que entre un determinado perito para tasar la vivienda. Pues exactamente igual, me tendrías que pedir permiso y yo, evidentemente, una vez que te lo conceda, te tendría que facilitar el acceso a la misma para que tú puedas hacer esa gestión. ¿Por qué digo que hay que pedirlo? Porque hay muchas sentencias que en casos similares a esto se ha castigado a esa persona que ha entrado sin el consentimiento por haber cometido un delito de allanamiento de morada. Entonces hay que tener cuidado y ser consciente. Es más, en el ejemplo que tú apuntabas anteriormente de ese divorcio, de esa pareja que se había roto, también es muy habitual ver ejemplos donde uno de ellos entra. ¿Por qué? Porque conserva la llave del que había sido el antiguo domicilio conyugal, pero ¿qué ocurre? Yo, de hecho, recuerdo una sentencia que me llamó mucho la atención porque, en este caso, el ex marido llegó a entrar en 2 ocasiones sin contar, evidentemente, ninguna de ellas con el permiso de su antigua mujer. Es decir, entró una primera vez, la mujer se dio cuenta, cambió la cerradura, pero cometió un pequeño error y es que había 2 accesos a la vivienda y solamente cambió uno de ellos, con lo cual su antigua pareja, que conservaba las llaves del antiguo domicilio conyugal, entró por la otra puerta en una segunda ocasión sin contar con su permiso, sin previo aviso, evidentemente. Ojo, si se ha avisado, yo soy consciente y evidentemente lo autorizo, ahí no estaríamos cometiendo el delito, pero en este caso entró una segunda vez y fue condenado por un delito de allanamiento de morada. Ojo al dato que puede parecer una situación un poco extraña, pero... Si no le para lo mismo entrar una tercera y una cuarta. Eso es, hay que poner algún tipo de tope, de barrera y tomar cartas en el asunto. Hablamos, si te parece, Miguel Ángel, de la figura del ocupa, que últimamente ¿Sí? Escuchamos hablar mucho de ella. ¿Qué diferencia hay entre la persona que ocupa ilegalmente un domicilio y el allanamiento de morada? A ver, son 2 figuras que es cierto y es muy buena pregunta, Rocío, porque normalmente se confunde, pero no tienen nada que ver. A ver, no podemos perder de vista una vía fundamental. El allanamiento de morada iría ligado o sería, digamos, de alguna manera sinónimo del concepto de morada, pero una realidad completamente distinta, y por eso se regula en otra parte del Código Penal y por tanto es un delito totalmente distinto, sería una ocupación. Es decir, si yo, por ejemplo, veo una vivienda que está abandonada, que nadie habita en ella y de alguna manera intento acceder a ella y por tanto la llego a ocupar, pues en ese caso yo me estaría convirtiendo en un famoso ocupa, como tú bien me apuntas, Rocío. Y realmente, ¿cuál es la diferencia? A ver, yo estoy entrando en un inmueble, en un edificio, en un piso, en un estudio, como lo queramos decir, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahí no hay ninguna persona o ninguna familia que esté desarrollando su vida familiar, su intimidad, digamos, su vida cotidiana, su día a día. Sin embargo, en el otro caso, en el allanamiento de morada, se castiga porque precisamente yo estoy vulnerando esa morada, esa intimidad familiar, o bueno, si soy una persona que vive ahí sola, pues exactamente igual. Ese es el matiz que nos lleva, primero, a diferenciar una figura de la otra y, por tanto, poder determinar si los hechos cometidos por una persona son un presunto delito de allanamiento de morada o, en este caso, una ocupación ilegal de vivienda. Yo tengo que aprovechar y hacerte la pregunta, porque ya que hemos hablado del ocupa, voy a realizarla. ¿Cómo puede ser posible que tú puedas tener una segunda vivienda y que llegue una persona y que ocupe tu casa y te quedes con las manos vacías? O sea, que tengas que dejar incluso, tienes que seguir pagando esa hipoteca que puedes tener de esa casa, sí, y a la misma vez estás viviendo un ocupa. ¿Cómo nos vemos tan desprotegidos ante la ley? Claro, es que ahí habría que ponderar muchos factores, porque es cierto que en muchas ocasiones se producen no solamente allanamientos de morada, sino el clásico robo en mi segunda vivienda. Yo tengo un piso en una determinada playa y me llevo la desagradable sorpresa que cuando voy el clásico, voy a echar un vistazo a mi casa o el vecino de toda la vida de confianza me llama por teléfono y me dice que desgraciadamente me han robado. Eso sería una realidad, pero ¿qué ocurre con los ocupas? Que en muchas ocasiones
aprovechan determinadas viviendas o determinadas urbanizaciones que tienen unas características que a ellos les facilita esa labor. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo una urbanización muy cerca de un determinado paseo marítimo que una urbanización o un chalet que esté en una zona más aislada, que tenga un acceso más difícil, más complicado, que de alguna manera a ellos les facilita la labor para, primero, estudiar cuáles serían los puntos débiles o las posibles vulnerabilidades que tiene esa vivienda para yo poder acceder a la misma. Si las casas que están contiguas o muy cercas a ella están habitadas o no están habitadas. Y claro, todo ese tipo de factores, y sobre todo cuando ya estamos hablando de determinadas bandas o este tipo de organizaciones delincuentes que se dedican, criminales, que se dedican específicamente a este tipo de figuras delictivas, claro, para ellos siguen digamos, por llamarlo de alguna manera, un protocolo de actuación y ellos lo hacen de una manera ya muy mecánica, con una actuación perfectamente coordinada normalmente suelen ser varios miembros en esa banda o en esa organización, en un tiempo prácticamente yo diría que casi récord, a lo mejor en un par de minutos ya han accedido a la vivienda y claro, eso le crea una indefensión, como tú bien apuntas, Rocío, al propietario. Y no es nada extraño que se presenten una determinada demanda de desahucio para evitar que estas personas que no tienen ningún título puedan estar viviendo en mi casa, sobre todo porque es muy habitual ver a familias enteras que están pagando hipotecas, que se ven totalmente desprotegidos o entre la espada y la pared. Tengo ciertos señores que están ocupando mi vivienda, yo sigo pagando religiosamente, pero no puedo disfrutar de ella, ¿qué hago? ¿No? Sería un poco esa pregunta del millón, que no sé por dónde tirar, qué mecanismos tengo, qué medios me permite la ley para poder yo actuar y, por tanto, bueno, que estos señores respondan de esas consecuencias. Pero sí es cierto que es muy, muy habitual. Pero es una figura, Rocío, ya digo, insisto, que no tiene nada que ver con el allanamiento de morada. Ahora bien, yo, si me lo permite, Rocío, voy a darle una vuelta más a este escenario porque en ocasiones se puede producir una situación todavía más compleja. Es decir, yo no solamente entro en una vivienda, sino que además, ¿qué ocurre? Puedo cometer más delitos. Por ejemplo, si mi intención era simplemente entrar en un domicilio pensando, vamos a suponer, que no había nadie, pero tengo o descubro que había una persona en su interior, una de las personas de los propietarios que viven, ojo, porque si yo además le robo o incluso lo maniato, por ejemplo, o lo encierro en una determinada sala o habitáculo que tenga la vivienda, podríamos estar cometiendo no solamente una figura delictiva, sino varias figuras delictivas, es decir, un concurso de delitos. Es decir, yo no solamente voy a responder de un comportamiento, sino que además puedo responder de 2, 3, 4, habría que ver ya el escenario. Yo lo estoy complicando un poco para que los espectadores nos entiendan, y ojo, porque la situación puede ser muchísimo más grave que un simple o a priori delito de allanamiento de morada. Cuidado. Nos podemos encontrar situaciones de todo tipo y no asustarnos ante ellas. De todo tipo, eso es. Miguel Ángel, creo que llega el momento que más nos gusta, que es dar respuesta a las preguntas de los seguidores del Bufete Responde. Tenemos un correo electrónico, paso a decirlo, info@munozdelgadoabogados.com, Munoz por el tema de la ñ de Miguel Ángel Muñoz, info@munozdelgadoabogados.com. Cualquier pregunta que tengan ustedes acerca del tema a tratar pueden hacerla a este correo. Nuestro abogado Miguel Ángel, como siempre, le dará respuesta a ella. La semana que viene informarles que trataremos un nuevo tema, será la patria potestad. Si quieren realizar cualquier pregunta, la hacen a este correo y nosotros en el siguiente programa le damos respuesta. Pasamos a nuestra amiga Gemma, nos dice que tiene un comercio y me pregunta, ¿el allanamiento de morada, si es en horario comercial, es más grave? A ver, es que se mira porque la figura delictiva, el tipo penal, contempla cuando se accede o se mantiene, pero fuera del horario comercial, es decir, de lo que sería el horario de oficina o el horario de cualquier comercio, que todo el mundo creo que más o menos ya nos hacemos la idea. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Por qué? Porque más que agravar, si se hace fuera de ese horario, podríamos tener una circunstancia atenuante, es decir, que la pena se bajaría y por tanto la responsabilidad penal de ese presunto autor de un delito de allanamiento de morada sería más baja o menos grave que si fuese dentro de ese horario. Por eso se matiza en la ley
dentro de lo que sería el tipo básico hay determinadas circunstancias que pueden atenuar o agravar, es decir, aumentar la pena o disminuirla como en este caso. Pero yo incluso voy a aprovechar ese ejemplo, Rocío, y voy a poner un caso totalmente distinto. ¿Qué ocurre si yo accedo a un determinado comercio, pero además empleo violencia o intimidación? Por ejemplo, voy armado con una determinada pistola, encañono y apunto a una persona, en este caso a ese comerciante o al propietario, a la persona que está regentando el comercio. Evidentemente ahí voy a tener un plus de peligrosidad. ¿Por qué? Porque mi comportamiento es mucho más grave que simplemente el hecho de entrar en ese comercio, y quién sabe si de alguna manera o indirectamente se puede estar poniendo incluso en peligro la propia vida de esa persona que, bueno, pues que está desarrollando su actividad profesional con toda la honradez y con toda la humildad del mundo, para que venga este señor y de repente pues irrumpa o invada ese establecimiento que regenta. Nos decía nuestro amigo Ernesto que, hablando sobre el allanamiento de morada, si él está en su casa y recibe esa visita indeseada, ¿puede defenderse? Se puede defender, lo que ocurre es que habría que ver en qué circunstancias se ha dado esa defensa. ¿Por qué? Porque la famosa figura de la legítima defensa, claro, es una circunstancia que te puede exonerar totalmente de responsabilidad. Es decir, yo respondo a una previa agresión ilegítima, pero tengo que responder de una manera proporcional a esa agresión, a ese ataque, como lo queramos decir, que previamente yo sufro, para que no haya una desproporción, una desigualdad entre el medio que se usa contra mi persona y, digamos, mi capacidad de respuesta frente a ese ataque. ¿Por qué lo digo? Porque es uno de los grandes caballos de batalla en los juzgados, el demostrar si esa persona ha actuado o no en legítima defensa, si se considera que ha usado o ha habido una desproporcionalidad respecto a los medios. Claro, ¿por qué lo digo? Y voy a poner quizá un ejemplo un poco fuerte, pero para que se entienda la idea. Si yo, por ejemplo, recibo un ataque con por ejemplo, pensemos en un ladrón que intenta robar en mi casa o que accede y intenta además atacarme con una navaja, claro, evidentemente yo, si a él le respondo, digamos que disparándole con una escopeta de caza, por ejemplo, cuidado, ¿por qué? Porque el medio que yo estoy usando no está en el mismo nivel o no es de la misma categoría que el arma que presuntamente está usando este señor como autor o como sujeto activo para intentar ya sea herirme o incluso acabar con mi vida. Y eso muchas veces no es fácil de determinar si se puede. Es decir, quiero decir con ello, ¿puedo defenderme? Sí, pero hay que intentar defenderse siempre con unos medios que no sean más fuertes o más desproporcionados que los que con los que yo estoy sufriendo ese ataque, para evitar precisamente que podamos encontrarnos en esta tesitura y quizás nos vaya, digamos, ese comportamiento que yo lo entiendo, es totalmente instintivo, que es la primera reacción, defendernos, ya sea a nosotros o a nuestra familia, pero hay que tener cuidado porque nos puede también acarrear consecuencias penales y se puede complicar mucho el panorama. Un momento complicado, ¿no? Muy, porque muy complicado. no tendríamos que tener al lado de la puerta diferentes objetos para, a ver, tú vienes con esto, claro. Que es complicado, ¿no? Yo recuerdo además, no hace relativamente poco tiempo, un caso muy mediático, muy famoso, que salió en todos los medios de comunicación, donde el yerno de una importantísima familia de una determinada joyería, para no decir ningún dato de publicidad, sufrió un intento de robo y con la mala suerte que, claro, él se defendió, pero eran, si no recuerdo mal, creo que eran 2 ladrones los que entraron, y este señor, ¿qué hizo? Claro, repelió el ataque, pero de una manera totalmente desproporcionada. ¿Por qué? Porque usó un arma de fuego, disparó a los 2, en este caso invasores, vamos a llamarlo así, o a los 2 ladrones. Uno de ellos quedó bastante mal herido, el otro también fue herido, claro, entonces digamos que se tomó la justicia por su mano, pero actuó totalmente desproporcionado respecto a esa concreta agresión que evidentemente yo tengo que anular o al menos intentar disminuir los efectos o las consecuencias. Y fue un caso que yo creo que los espectadores recordarán que fue muy, muy, muy famoso y ahí se vio un poco, o se trató muy bien esta figura de la legítima defensa, el allanamiento de morada, el robo,
Fue un caso bastante peculiar. Es que es difícil de mantener Claro. la calma o el control, ¿no? En ese momento, si tú Eso es. estás en tu casa con tu mujer, tus hijos y ves que esa persona, bueno, accede a tu casa, no creo que para invitarte a un café, ¿no? Claro, y además tenemos también que no olvidar otro requisito que marca también la ley, y es que no solamente tiene que haber una previa agresión a la que yo tengo que responder, sino usar medios proporcionados, pero ojo, tampoco valdría si yo previamente estoy provocando de alguna manera el ataque o la agresión, vamos a llamarlo así, de ese presunto atacante o de ese presunto delincuente. ¿Por qué? Porque claro, ahí estaremos en un escenario completamente distinto, es decir, hay un determinado estímulo, una determinada señal que una persona media, vamos a llamarlo así, lo toma ya como una provocación y evidentemente hay otro instinto, otra conducta que va a ser intentar atacar a esa persona, pero claro, si yo previamente la estoy provocando, yo en el fondo soy culpable o corresponsable Encima. de esa actuación. Entonces, cuidado porque tenemos que ser hilar muy fino y sopesar todos los elementos del caso en concreto. Evidentemente cada caso es un mundo, soy consciente que pueden parecer iguales en muchas ocasiones cuando los vemos en los medios de comunicación o lo leemos en el periódico, pero esos pequeños matices, esos pequeños detalles que estoy seguro que los espectadores ya me han visto que los nombro una y otra vez en todos los programas, es lo que hace decantar la balanza para un lado y para otro y por tanto darle una solución u otra al caso en concreto al que nos estemos enfrentando, evidentemente. Bueno, podríamos tener horas de debate sobre este tema porque la verdad a mí me cuesta un poco este punto. Miguel Ángel, decimos nueva dirección, tenemos nueva dirección Sí. de despacho para hacerte cualquier pregunta, Sí, si algún buscar tu ayuda. espectador está interesado puede contactar con nosotros a través del teléfono móvil 678 21 23 678 21 53 62, en el correo electrónico que tú muy bien apuntabas antes, info@munozdelegadoabogados.com. Recuerden los espectadores que la ñ no se puede poner en los correos electrónicos, o bien, si lo prefieren personalmente, en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro y muy cerca de la Plaza de las Monjas, en pleno centro de Huelva. Muy bien, pues Miguel Ángel, nos vemos, si te parece, la próxima semana para Claro. hablar de la patria potestad. Un tema muy interesante, vamos a abordar también la famosa figura de la custodia compartida, que creo que le va a resultar muy interesante a los espectadores. Muchas gracias por estar A con vosotros, nosotros. un placer, gracias.